La imagen es algo que siempre me llamó la atención, era una manera de captar de una manera rápida, pero muy potente, mensajes que fueran además entendidos universalmente, es decir, que no necesitaba saber el idioma era la propia fotografía, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención en la imagen, ¿no? No, por supuesto que no. Creo es decir, la función del periodista es informar y por tanto tiene que ser consciente de que su trabajo consiste en transmitir la realidad. Pero a partir de ahí tiene que ser sensible a que esa realidad se puede transmitir de muchas maneras y que su deber también es transmitirla haciendo el menor daño posible a las sensibilidades de todas las personas involucradas, desde la víctima que puede ser, desde los familiares o desde la sociedad en general. No necesariamente la foto más sangrienta o la foto más descarnada es la que tiene mayor impacto o la que explica mejor el suceso, ¿no? Por tanto, uno siempre puede hacer bien su trabajo sin pasar en las líneas mínimas de respeto y de ética y de moral. Bueno, esto es un tema bastante espinoso de decidir, ¿no? Creo que es difícil generalizar. Creo que hay momentos determinados donde la realidad, la verdad, puede requerir que uno tenga problemas, ¿no? Y que pueda tener alguna duda sobre si puede o no traspasar ciertas líneas en aras de contar la realidad y la verdad. Esto creo que puede pasar y a lo mejor puede ser justificable siempre y cuando la historia lo requiera, el mensaje que necesitas mandar sea cierto. Por tanto, no creo que exista una respuesta unánime o única para todas las situaciones, ¿no? En principio creo que ese no debe ser el principio, o sea, el punto de partida, pero bueno, no descarto que en momentos concretos pueda ocurrir. Yo empiezo en la agencia EFE en Nacional, o sea, lo que es cubriendo España, pero enseguida, bueno, veo que lo que me gusta es más la parte internacional, paso a la parte internacional, primero en la redacción y luego saliendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú sales, en este caso yo fui a Estados Unidos, a la delegación de Washington, y entonces te vas formando en lo que es la política internacional. Y en un momento determinado de pronto surge la situación de que necesitan a alguien para cubrir un acontecimiento, un conflicto armado. Entonces, en este caso, bueno, pues a mí me ofrecen la posibilidad de ir a Centroamérica, luego posteriormente a Bosnia, luego después al Golfo. Entonces, no es realmente que yo decida que quiero hacerlo, sino que, bueno, el trabajo me lleva a ello. Y en principio, pues yo no voy como fotoperiodista, voy como reportero. Pero bueno, de pronto yo me doy cuenta que puedo contar esa historia de muchas imágenes, con muchas maneras, con imágenes. Y entonces empiezo a hacer fotos y curiosamente a lo mejor algunas de esas fotos son mucho más conocidas que mi trabajo literario, ¿no? O sea, que mis crónicas, ¿no? Y un poco esa es la evolución. Yo creo que el conflicto te hace, la guerra, te hace reflexionar sobre el ser humano, sobre lo contradictorios que somos, ¿no? Lo humanos que podemos ser en unas circunstancias y lo inhumanos que podemos ser en otras, porque hay un contexto que te hace ser inhumano, ¿no? Entonces tú dices, ¿y es la misma persona? ¿Es el mismo ser humano? Y te das cuenta que sí, es el contexto y las circunstancias la que hace que la gente, pues, entre comillas, se vuelva mala o haga actos absolutamente de locura sin ningún resquicio al sentimiento, a la pasión, a la tristeza o al dolor, que en otras circunstancias serían absolutamente imposibles de entender, ¿no? Yo recuerdo que cuando volví de la experiencia del Golfo, de la invasión de Irak, de Kuwait, en Irak, yo volví muy impactado, hasta el extremo que recuerdo que cuando a los primeros días lo que me gustaba era sentarme en un autobús y dar vueltas por la ciudad para ver la normalidad. Y decía, ¿cómo es posible que en escasamente unas horas he pasado de estar en un sitio completamente loco, donde la vida no valía nada, donde los niños iban con fusiles, donde la gente había quitado la electricidad a las incubadoras y de pronto, 2 horas después, no sé cuántos kilómetros, ves una vida completamente normal, todo funciona, la gente se respeta, para en los semáforos y decías, vuelvo un poco a la cordura, ¿no? No, porque
La verdad es que no, porque, vamos a ver, a esto vas voluntario, ¿no? O sea, y te preparas, o sea, es un proceso, no es algo que... Es decir, es una cobertura difícil que requiere personas que en esos momentos tengan la mente muy fría, que sea capaz de ser muy tranquilo a la hora de tomar decisiones, a juzgarlas, ¿no? Evaluar el riesgo, y todo eso es un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de saber en cada momento qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser un poco de inconsciencia, pero yo miedo no he sentido nunca. Creo bueno, que nunca he estado realmente en situaciones de máximo miedo. También dicen que esto es bastante normal, ¿no? Que en la guerra los soldados sobreviven psicológicamente porque piensan que nunca les va a matar, la bala les va a llegar a ellos, le llega al compañero pero nunca a ti, es un efecto psicológico defensivo, ¿no? Ha habido momentos que a posteriori a lo mejor no parecen peligrosos, pero yo, por ejemplo, en Israel, cuando estaba Saddam Hussein lanzando misiles Scud que decían que tenían gases químicos y que, bueno, que era muy peligroso, las autoridades israelíes nos obligaban a concentrarnos en unas habitaciones que llamaban selladas para protegernos, ¿no? Pero claro, él hacía eso en las horas en las que yo tenía que mandar la información. Entonces, si yo me levantaba de la mesa de edición o no mandaba los vídeos o las informaciones, no llegaba el informativo. Y claro, mi redactor jefe me decía, no seas loco, o sea, no te arriesgues, o sea, si hay una alarma y te dicen que tienes que abandonar e irte a una zona segura, pues acaso hay un ataque químico y por eso no llegas al enlace de satélite, pues bueno, la vida es así. Pero tú decías, no, porque hay gente que está esperando esa información, ¿no? Entonces yo recuerdo en concreto que en un momento le dije había un compañero israelí que estaba editando conmigo y le digo, yo me voy a quedar. Se llamaba Carlos, era latinoamericano, y yo me voy a quedar. Pero yo te puedo obligar a quedarte. Y entonces recuerdo que nos pusimos las máscaras de antigas. Y entonces era un poco ridículo vernos a los dos con las máquinas antigas editando la crónica, ¿no? Luego al final no hubo ataques químicos, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos, había una alarma, estaban lanzando misiles y podía pasar, ¿no? Y bueno, ese día sí que dije un poco, bueno, pues no sé yo, me dio un poco de... Pero luego al final me dije, ves, creo que he hecho bien, creo que mi labor es esa, ¿no? Que otros hacen otras labores, ni más valiosas ni menos. Si yo ese día no hubiera mandado información, los televidentes, en este caso de Telecinco, pues no hubieran tenido ese día ese testimonio y hubieran tenido esa información para juzgar, para tener su juicio de valor, porque lo importante que nosotros hacemos no es nuestro trabajo, sino que la gente tiene una opinión en base a la información que nosotros transmitimos. Si esa información no la transmitimos, su opinión, su juicio de valor no puede no ser correcto, puede estar equivocado, puede ser incompleto, ¿no?